ver básicamente el tema del análisis léxico, ¿no? El analizador léxico. Les pregunté con qué otro nombre más se le conoce. ¿Alguien ha investigado? Tokenizador, creo que era ingeniero. Token, ¿no? O le llaman token, otros le llaman analizador morfológico, que es válido también. Bien, pero para el día de hoy, aparte de eso, la mayoría, he preguntado a la mayoría, en la clase pasada, la mayoría conoce Java. En todo caso, aparte de la parte teórica, el día de hoy se va a dejar un trabajo que también va a ser entregado el día de hoy, ya que va a ser una aplicación donde se utilice un analizador léxico y va a ser individual. Bien, algunas pautas voy a dar el trabajo conforme avance y el día de hoy a las 11:59 van a entregar, ¿no? Está detallado qué es lo que van a entregar en la salida que se va a activar a las 3 de la tarde. Van a entregar el informe, los códigos y las interfaces utilizadas en Java, repito. Bien, bien, Robles, ¿me escuchó? Sí, ingeniero. Sí, se escuchó. Imagino que la mayoría tiene, y si no tiene instalado, está procediendo, mientras sigan con la clase, puede estar procediendo a instalar, que es gratuita la licencia. Bien. ¿Instalar qué programa, ingeniero? Java. Van a trabajar con Java. Ok. Se va a dar acá las premisas, qué es lo que van a hacer, qué es lo que se va a recoger, qué es lo que se va a calificar. ¿Ya? No se desesperen todavía. Ingeniero, Dígame, lo escucho. cualquier idea puede ser, ¿no? O alguna en específico. Cualquiera, no hay problema, cualquier idea. Bien, Me ingeniero. escribes por la interna, Luis Robles, para consultarte un tema mientras avanzo la clase. Está bien, ingeniero. Al WhatsApp o al Telegram. Yo utilizo más el Telegram, pero igual no tengo problemas, ya que tiene un grupo en WhatsApp. A veces se cae el WhatsApp, por eso es que no lo utilizo, y también la capacidad de archivos hace que no entre en todo lo que yo quiero, porque tengo muchos videos que pueden complementar del aprendizaje quizá de otros cursos, o el instalador de algún otro paquete, por eso utilizo normalmente el Telegram. No hay ningún inconveniente. Avancemos ahora. Vamos a hacer una hora y cuarto de clases teóricas, algo menos, con toda la explicación de lo que deben hacer. Luego van a proceder a trabajar de manera práctica ya, cada uno. El trabajo va a ser individual. A manera de un feedback, ¿qué habíamos dicho del analizador léxico? A ver, todos los que me han dicho que ya está en clase, porque he preguntado a todos. Me dijeron que sí, sí, sí. A ver, voy a preguntar. Ricaldi, Brian Ricaldi. Brian, Sí, presente, ingeniero. ¿qué habíamos Analizador, hablado del analizador léxico? pues es una fase que entra en el compilador, que es donde entra un código fuente y produce una salida. ¿La salida en qué código sale? eh, Mediante tokens, creo. Genera tokens. Claro. Pero el código que sale es el código máquina. El código con el cual las computadoras pueden procesar la información. Esa es la respuesta. Bien. ¿Ven mi pantalla? Roles, ¿ven? ¿Me confirmas? Luis Robles. Nicole, ¿me confirmas? Así se ve, ingeniero. Ok. Les había preguntado también con qué otro nombre se le conoce al analizador léxico. También se le conoce con el nombre de analizador morfológico o escáner. Dos nombres aparte con el que tiene, ¿no? Habíamos dicho que es el primer elemento, es la primera fase
en la cual, o la que se encarga de la división del código fuente en un conjunto de unidades sintácticas con sentido lógico. Es decir, lo convierte en código máquina entre las computadoras, a las cuales llamaremos por su nombre en inglés tokens. El nombre que tiene en inglés estas unidades sintácticas con sentido lógico son los tokens. ¿Ya? A los cuales en esta parte vamos a llamar componentes léxicos. Bien. Las responsabilidades de este analizador léxico como fase de un compilador es la siguiente. La misión principal de esta fase, de esta primera fase de compilación, va a ser leer la secuencia de caracteres del programa fuente. Esa es la misión principal de este analizador léxico. Va a leer la secuencia de caracteres de programa fuente, va a leer los carácter a carácter y agruparlos para formar las unidades con sentido lógico. Estos son los componentes léxicos o llamados en inglés tokens, ¿no? Dichos tokens pueden ser de diverso origen, por lo que también será práctico identificar de qué clase de componente se trata. Acá lo que se va a ver, los posibles tokens que hay. Podrían ser palabras reservadas del sistema, por ejemplo, begin, end, if y else. Identificadores tales como nombres de variables, subprogramas, etiquetas. Por ejemplo, enuncia esto, nombre, edad. Otra posibilidad de token serían los literales, que es cualquier carácter, entre comillas, y excepto, ¿no? El ejemplo que tienes, hola, hola mundo, que también se considera como un token literal. Otro posible token son los números literales con sentido numérico. Se podrían con ellos sumar, restar, ¿no? Operadores y símbolos operacionales también es una posibilidad de tokens, ¿no? Como ya hemos comentado anteriormente, el analizador léxico tiene esta función de aportar al analizador sintáctico las funciones fundamentales para su trabajo. Luego del léxico viene el sintáctico, ¿no? Esto es los diferentes tokens. Lo que recibe el sintáctico del léxico son los tokens, aunque también debe proporcionarle el número de errores léxicos o la tabla de símbolos del lenguaje, dependiendo de la implementación del compilador. ¿Qué habíamos hablado del compilador voluntario? ¿Qué es el compilador? Cris Valenzuela. ¿Qué entendíamos por compilador? Cris Valenzuela. De hecho, no está solo contestar en la asistencia. Dayana Cancho. A ver, Cris, te escucho. Ya, a ver, sobre un compilador es aquel programa que traduce en escrito el lenguaje fuente y produce otro equivalente a lo escrito en un lenguaje objetivo. Y en la clase pasada también, la cual estuviste, definíamos, y tus colegas también lo definieron, cuál es la diferencia entre un intérprete y un compilador. ¿Cuál era? No, ingeniero, no me acuerdo. Dayana Cancho. Sí, ingeniero. ¿Cuál era la diferencia entre un intérprete versus un compilador? El intérprete era para poder ejecutar y el compilador era como que siempre necesita un intérprete, algo así. ¿Algún voluntario? Que levante la mano. Voluntarios. Cóndor, Max Cóndor. A ver, Valdés. Vamos con Valdés. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. El compilador analiza el programa fuente, el que se escribe, el que se crea en un programa objeto, y el intérprete es el que se lee de sentencia en sentencia. Línea a línea, ¿no es cierto? Sí, exacto. No entiendo la diferencia.
que sí la habíamos mencionado. Habíamos definido uno de los últimos tokens, de los posibles tokens, que eran los operadores y símbolos operacionales, ¿no? Más, menos, por, entre, mayor, menor, etc. En cuanto a la forma de interaccionar las fases léxica y sintáctica, podemos apreciar dos posibles alternativas. Hay dos casos. En la primera, el analizador léxico opera a petición del analizador sintáctico, devolviendo un conjunto léxico según el analizador sintáctico lo va necesitando. Bien, y la segunda opción es que la fase léxica haga un análisis de todos los componentes léxicos del código fuente, cuando éste haya finalizado. ¿Bien? Cuando éste haya finalizado todavía. Sobre las dos alternativas descritas, podemos afirmar que si bien la segunda opción es más sencilla de implementar, o sea que al final todavía revisa el sintáctico, todo el código fuente, se convierte es inviable, es decir, no se puede producir, ¿no? Cuando el programa fuente que se quiere compilar es demasiado grande, debemos tener en cuenta que podríamos implementar programas con cientos de miles de líneas de código, porque normalmente es así. Bien, entonces la más adecuada, ya viendo desde un punto de vista práctico, es la primera, donde el analizador léxico opera a petición del analizador sintáctico, devolviendo un conjunto léxico según el analizador sintáctico lo vaya requiriendo, lo vaya necesitando. Bien, lo vamos a ver en los ejemplos que vienen. El primer ejemplo que tenemos, si el analizador léxico lee el código fuente que se va a compilar, la cadena, esta es la que va a leer, la cadena if num igual a 3. Dicho analizador léxico devolverá al sintáctico los siguientes tokens. Esto es lo que va a devolver. If, abrir paréntesis, num igual 3 y cierra paréntesis. Carácter a carácter, ¿no? Donde para este ejemplo simplificado, este corto ejemplo, cada léxico es representado por el par, descripción o tipo del componente. La segunda tarea del analizador léxico consiste en manejar el fichero de entrada con el código fuente. Es decir, abrirlo, ver el código, cerrarlo, gestionar errores en la gestión del fichero, o bien trabajar con dicho código si el compilador posee una interfaz gráfica. También se va a encargar de eliminar los comentarios, espacios en blanco, tabulaciones, salto de página, etc. Bien, vamos a la definición de lo que es un analizador léxico o un token. Desde el punto de vista léxico, son los componentes del lenguaje con sentido lógico propio, mientras que para el resto de las fases de un compilador son los símbolos terminales de la gramática. Son ejemplos de tokens, ¿cuáles? Las palabras reservadas, los identificadores, los signos de puntuación, los valores numéricos, los operadores, las cadenas de caracteres. Ahora, ¿qué es un lexema? Un lexema es una secuencia de caracteres del código fuente que concuerda con el patrón de un token. Es decir, cuando analizamos el texto fuente y nos encontramos una cadena de caracteres que representa un token determinado, diremos que esa cadena es un lexema. En el ejemplo que viene, en la línea de código num es igual a 3, la subcadena num es un lexema para el componente léxico identificador. Bien. En la siguiente mostramos la tabla de componentes léxicos o la tabla token. ¿Lo pueden apreciar? ¿Se puede apreciar? Sí, ingeniero. A ver, lo voy a jalar un poco más. En la siguiente figura podemos ver un ejemplo de una tabla de tokens, ¿no? Un token, un lexema y el patrón. Por ejemplo, el caso de if.
En el caso del identificador, por ejemplo, el lexema sería el num, edad, resultado. Y el patrón va a ser la cadena de caracteres alfabéticos, sea mayúscula o minúscula, que tenga una longitud máxima de 10. Y los números pueden ser de 0 a 10, ¿no? 1, 3, 0, 5 para este ejemplo, son valores numéricos. Y un token literal estaría cerrado entre comillas, soy un literal. Y el patrón sería cualquier carácter entre excepto. Lo que viene a continuación es, vamos a ver un pequeño video. Esta parte lo tengo. Un minuto. Me confirman si lo pueden ver. Ya voy a apagar mi micro para que puedan visualizar esta fase del compilador, esta primera fase. ¿Se logra escuchar? ¿Se logra escuchar? Sí, Jiménez. Sí, ingeniero. Hola, 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 ¿cómo están? Espero que muy bien y que estén pasando un excelente fin de semana. Pues verán, les quiero contar que en este semestre de universidad me encuentro llevando un curso llamado Lenguajes, Compiladores e Intérpretes. Y pues bueno, el profesor nos pidió que subiéramos un video quincenal hablando sobre lo que fuéramos aprendiendo en el curso. Y de ahí fue que nació esta idea de ir subiendo estos videos y hablar sobre los distintos temas que vamos viendo en clase. Por lo tanto, a lo largo de las semanas van a ir conociendo un poquito de lo que yo voy aprendiendo y ahí nos vamos a tratar de llevar bien. El tema de hoy será análisis léxico por Jason Cruz, mi persona. Pues antes de hablar sobre lo que es antes de hablar sobre lo que es el análisis léxico, tenemos que saber de dónde sale esto. Entonces vamos a definir lo que es un compilador. ¿Qué es un compilador? Un compilador es aquel que toma un lenguaje fuente y lo transforma a un lenguaje. Hay un micro abierto, no lo puedo apreciar. Apague el micro, por favor, déjenme ver. Un compilador es aquel que toma un lenguaje fuente y lo transforma a un lenguaje objeto. En otras palabras, transforma un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación. Por ejemplo, digamos que creamos un programa escrito en Java, le pasamos un compilador y lo transforma al lenguaje ensamblador. O, por ejemplo, también un programa escrito en C o C++ y al pasar por el proceso de compilado se transforma al lenguaje ensamblador o cualquier otro lenguaje. Ahora, ¿cuáles son las fases que tiene un compilador? Dentro de un compilador podemos detectar 6 fases principales. La primera es el análisis léxico, de la que vamos a hablar hoy. La segunda, el análisis sintáctico. La tercera, el análisis semántico. La cuarta, la generación de código intermedio. La quinta, la optimización del código. Y la sexta, la generación del código final. Ahora bien, ¿qué es el análisis léxico? Pues bueno, el análisis léxico constituye la primera fase del proceso de compilado. Se lee el programa fuente y se agrupan tokens, que son secuencias de caracteres que tienen un significado. Pero en síntesis, ¿qué es esto de un token? Pues un token es llamado un componente léxico. Es una cadena de caracteres que tiene un significado coherente. Por ejemplo, dentro de cualquier lenguaje de programación podemos tener identificadores. Dentro de ellos, temporales, enteros, string, booleanos, etcétera, etcétera. Entonces definimos el token como el identificador y el lexema como esos que acaba de mencionar, los temporales, enteros, entre otros. Otro token puede ser un número y su lexema, el número 16, el número 30, el número 2, etcétera. O bien, una palabra reservada del lenguaje de programación, por ejemplo, un token if. Podemos definir su lexema como if,
¿Por qué? Porque cuando se habla de palabras reservadas, tanto el token como el lexema son uno a uno, es decir, no hay diferencias entre ellos. ¿Qué quiere decir con todo esto que dije? En otras palabras, un token puede tener muchos o infinitos lexemas. ¿Por qué? Vimos el caso del número, donde el token es solo uno número y lexemas son varios entre otros. Vemos este pequeño diagrama que tenemos en pantalla, donde explicamos un poco lo que es la fase de análisis léxico. Tenemos un programa o lenguaje fuente, pasa por la fase de análisis léxico, esto genera una cantidad de errores y se transforma en token o lexemas, los cuales serán el anclaje o punto de entrada para la siguiente fase de compilado, el análisis sintáctico. ¿Cuáles son las funciones del analizador léxico? Pues bueno, dentro de alguna de ellas se encuentra quitar o eliminar los espacios en blanco, líneas en blanco, comentarios y demás información innecesaria. Se irá eliminando de todo este proceso. Se comprueba que los símbolos del lenguaje, palabras reservadas, operadores, entre otros, se han escrito correctamente. Por ejemplo, que if no se haya escrito como f, ese tipo de cosas. Ahora, también contiene el registro de la línea que está analizando en el momento. Esto únicamente para llevar un control de análisis. Genera los mensajes de error léxico y se recupera de este error. Esto para que el programador pueda hacer un debugging del programa a la hora de este proceso. Luego, convierte el programa fuente a cadena de tokens. Esto, como les dije anteriormente, será el punto de anclaje para el siguiente o para la siguiente fase del proceso de compilado. ¿Cómo trata un error el analizador léxico? Es decir, cuando está, valga la redundancia, analizando el programa fuente, si encuentra algún carácter que le parece no indicado, por ejemplo, sabemos que algunos lenguajes de programación no soportan el carácter ñ. ¿Qué hace cuando encuentra este tipo de cosas? ¿Cómo las trata? Pues bueno, tiene tres tipos o tres reglas básicas para tratar de diferentes errores. El primero se le llama modo pánico, que lo que hace es obviar los siguientes caracteres de entrada hasta encontrar un token bien formado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando encuentra un carácter que no es permitido, simplemente lo obvia y continúa con el proceso de análisis. Tenemos otro que se llama tratar de arreglar la entrada. Dentro de las diferentes cosas que puede hacer al tratar de arreglar la entrada, puede ser borrar el carácter extraño, insertar el carácter perdido, reemplazar el carácter incorrecto por uno correcto, o bien encontrar qué cambio genera el menor número de errores sintácticos y aplicarlo. En otras palabras, trataría de restaurarse a sí mismo. Otro error muy común dentro de esta fase del proceso de compilado es el de las palabras reservadas. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se trata de utilizar una palabra reservada como un identificador? Pues bueno, dentro del compilador va a existir un conjunto de reglas que no van a permitir que el programador tome una palabra reservada y la asigne o la utilice como un identificador. De esta forma se hace que el programador no cometa o no trate con este tipo de errores. Conclusión: el proceso de análisis léxico entonces desecha caracteres no permitidos en el lenguaje de programación, ñ, símbolos, cosas que no van con este lenguaje, y prepara el entorno para la siguiente fase del compilador, la de análisis sintáctico. Pues eso sería todo por esta vez. Nos vemos dentro de 15 días. Listo, comentarios acerca de esto, a ver, ¿qué entendimos? ¿Qué nos dice Valenzuela, Cris Valenzuela, acerca del video? ¿Qué entiende ya por el analizador o el análisis léxico? Beatriz Ferrer. Beatriz Ferrer. Roberto Zapata. Carmen Rivera. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. A ver, le escucho, Carmen. Con sus propias palabras, ¿qué entendió acerca del análisis léxico?
Bueno, usted en el video nos dijo que es una de las primeras etapas o la primera fase, ¿no? En donde que el programa fuente se puede agrupar en tokens o que pueden ser secuencias de caracteres que esto van a tener un significado, los cuales el token es de un solo punto y los lexemas pueden ser de varios. Ok. ¿Algo más, Sami González? Si bien es cierto, como mencionó mi compañera, cabe recalcar que en este caso el analizador léxico va a ser el primer paso, o mejor dicho, para lograr entender el código, lograr transformarlo. Vendría a ser también el punto donde podemos lograr alcanzar todo lo que los lexemas posibles que pueda llegar a tocar dicho código a través de la fragmentación y el análisis de los tokens en este caso, ingeniero. Bien, Sami. ¿Tiene instalado el Java? Levante la mano quienes tiene instalado Java. Levante la mano, por favor. A ver, los esperamos. Levanten todos los que tienen instalado. Y los que no levantan la mano, ¿qué problema tiene? Anderson, Chagua, Anderson. Inge, buenas tardes, Inge. Inge, sí, no tenía enterado, Inge, de que iba a instalar el Java, Inge. Miren, todas las clases, aparte de ser teóricas, tienen que ser necesariamente prácticas. Bien. En todo caso, tenemos tiempo para instalar todavía, porque el trabajo se va a entregar el día de hoy. Beatriz Ferrer, ¿se encuentra en clase? No me ha contestado. Brian Rivas. Disculpe, mi internet está un poco lento. Estoy instalando el Java y Ok. está Bien. Ya, señor. Rivas. Presente, ingeniero. ¿Cuál es el Ya lo estoy problema? descargando. Lo estoy descargando, ¿no, ingeniero? Es que lo he desinstalado porque mi computadora no tiene muchos recursos y cuando tengo instalado varios programas se cuelga. Ok. Sami, ¿estás instalando Sami? Sí, ingeniero, lo estoy descargando. Ok. Ingeniero, disculpe, vamos a usar el Java NetBeans, ¿verdad? El que usamos en el lenguaje de programación 2. Sí. Es el básico esto, ¿no? Evelyn, Víngula, Curiñahui. Sí, genera en proceso de instalación. Ok. Listo, debo entender que todos están instalando. Y los que no tienen instalado, pues, la idea es instalarlo. Para llegar al objetivo de hacer una aplicación propia del curso. Pueden googlear. En Google tranquilamente van a encontrar el Java. No hay ningún problema. Ahora voy a pasar a indicar ya de qué se trata. Minuto, el trabajo. Minuto. La idea es realizar un analizador léxico utilizando el JFlex. ¿Ya? El trabajo final va a ser entregar el informe final, los códigos que van a ser utilizados, las interfaces que se va a generar. A ver, un minuto. Lo que se va a entregar son los códigos gramaticales, la enumeración de tokens, la principal,
Y hay un código también a analizar. Para esta ocasión, para esta primera práctica, todos tienen acceso al... ¿Quiénes están viendo la pantalla, no? ¿Me confirman? ¿Confirman el delegado? No estoy compartiendo. No, ingeniero. Ya, un minuto, voy a compartir. Sí, pensé que... Ok, voy a compartirlo como video, pero si no, no tengo acceso. Ahora sí, ¿no? ¿Sí lo pueden apreciar ahora? ¿Me confirman? ¿Lo pueden apreciar? Sí, ingeniero. No lo reproduzco todavía. ¿Ya? Repito, Luis como delegado del área. Para esta primera práctica vamos a guiarnos de este video. ¿Ya? Lo que deseo yo es que me traigan un informe donde estén en hojas separadas los códigos que se van a generar. ¿Ya? Como les dije, va a generar estos códigos. La enumeración de token, el principal, el lexema que se va a usar dentro del Flex. Este proyecto ha sido elaborado en Java. ¿Ya? Lo voy a pasar a reproducir. Y también lo voy a compartir luego para que ustedes lo puedan apreciar si quieren alguna duda. ¿Bien? Bienvenidos a Java. En esta ocasión estaremos realizando un analizador léxico con la clase JFlex, que obviamente su link de descarga lo dejaré en la descripción. Muy bien. El link de momento lo voy a dejar en la descripción del JFlex, ¿ok? Para que lo puedan hacer el acceso de ustedes. Ese enlace que he compartido es el enlace del JFlex. ¿Bien? Listo. La explicación la dividiré en 5 puntos principales. El primero, la creación básica del proyecto. El segundo, las reglas léxicas de JFlex. Tercero, la creación de la enumeración tokens que se utilizará en las reglas léxicas. Cuarto, la creación de la clase Java de analizador léxico, que nos permitirá ahora sí analizar las cadenas. Y el quinto, el uso de dicha clase para analizar las cadenas. En la descripción les dejaré estos puntos y el minuto del video en que se encuentra. De modo que si alguno de ustedes ya tiene realizada alguna parte del proyecto, o en su defecto, desean consultar un punto en específico, se salten al minuto que requieren. Sin más que decir, comencemos. Muy bien, empezaremos por crear nuestro proyecto. Nos iremos a darle clic en este apartado de acá y crearemos una nueva Java Application. Le pondremos el nombre de analizador léxico y le quitaremos esta que dice Create Main Class. Por lo general está puesta. Se la vamos a quitar porque en estos momentos no requerimos de una clase principal. Lo vamos a ocupar en un futuro. Le damos en Finish. Esperemos a que el proyecto se cargue. Una vez creado, en Source Package le daremos clic derecho y crearemos un nuevo Java Package, que es el paquete donde incluiremos todas nuestras clases que vamos a utilizar. Le pondremos el nombre código con minúscula y le damos en Finish. Ok, una vez hecho esto, nos vamos al apartado de Libraries, le damos en Add Jar Folder y buscaremos el archivo que descargamos con anterioridad, que es el JFlex, que repito, lo dejé el link de descarga en la descripción. Lo seleccionamos, en mi caso está en documentos, y le damos en abrir. A continuación procederemos a crear nuestras reglas léxicas del analizador léxico. Nos vamos a la package código, le damos en new y nos vamos a la parte de other. Aquí buscaremos la carpeta other y buscaremos el que dice empty file. Ahí le damos en next y este archivo le pondremos lexer.flex. Este archivo es el que incluirá las reglas léxicas de nuestro analizador. Aquí declararemos todo lo que el analizador puede y no puede analizar. Para no hacer el video demasiado extenso, yo ya tengo el código creado en esta parte de acá. Igual se los dejaré en la descripción todo el código. Le damos copiar y aquí le ponemos en pegar. Muy bien, procederé a dar una explicación rápida de este código.
Muy bien, primero le ponemos el package código, que es en donde está incluido el paquete. El import static código tokens es la clase de numeración que veremos a continuación, donde incluirá todos los tokens de nuestro analizador léxico. A continuación, entre los dos signos de porcentaje se incluirá todas las declaraciones que vamos a ocupar, incluyendo por la clase lexer, que es del mismo nombre, el tipo tokens, que se refiere a la numeración, el lenguaje, que por obvias razones incluirá letras de la A a la Z, tanto mayúsculas como minúsculas, y los guiones bajos. Utilizaremos el más para que lea o analice la palabra hasta que se encuentre un espacio. Lo mismo haremos con los dígitos, que es del 0 al 9. A continuación pondremos los espacios, que son pues obviamente los espacios que el analizador léxico ignorará, que será el espacio blanco, el tabulador, el retorno de carro y el salto de línea. Igual le ponemos un más en el caso de que se encuentre más de uno. Y procederemos a, obviamente como es en Java, ocuparemos una clase pública que sea string y que se llame lexeme. Aquí, recuerdo, puede ser el nombre que ustedes gusten, el código se los dejo en la descripción. Muy bien, en el siguiente apartado, en esto de aquí, pondremos todas las palabras reservadas que utilizaremos en nuestro código. Ya saben, las clásicas, int, if, else, while, for, todo lo que ustedes quieran. Le pondremos aquí el nombre del lexeme, igual a JJText, que es el que utilizaremos para analizar la cadena, y regresará el nombre de reservadas. Esos nombres los utilizaremos en la clase de enumeración, ya que serán los tokens que en el programa final se utilizarán para diferenciar qué tokens se está analizando. Muy bien, a continuación pues los espacios los vamos a ignorar, al igual que los comentarios. Enseguida pondremos todos los símbolos de matemáticas y su respectivo regreso, que en el caso sería igual, suma, resta, multiplicación y división. A continuación, esta es una regla sintáctica que nos permite ya sea analizar los identificadores, como pueden ver. Iniciando, como saben, la regla es que tiene que iniciar por una letra y a continuación una letra o un número, precisamente. Y a continuación lo que serían los números, ya sea el dígito seguido por otro dígito o seguido por un más o menos. Este coma, espacio, punto, espacio nos regresará error en el caso de que no se encuentre ninguna de las anteriores. Ese espacio, punto, espacio permite que todo lo que no se encuentra dentro de estas reglas que ya declaramos la regrese como error. Una vez creadas las reglas léxicas, procederemos a crear la clase tokens de numeración. De nuevo nos vamos a la parte de código, clic derecho, new, y nos vamos a other. Aquí en el mismo carpeta Java buscaremos la que se dice Java enum. Le damos en next y le pondremos el mismo nombre que tiene aquí, el mismo con mayúscula, tokens. Le damos en finish y procedemos a crearla. Muy bien, aquí incluiremos todas las palabras o los returns que utilizamos en la clase lexer, empezando por primero las reservadas por una coma. El siguiente sería el igual, muy bien, una vez tenidos todos los tokens, procederemos a guardar la clase y con esto tendremos ya lista la clase de enumeración de tokens. Enseguida procederemos a crear la clase Java de analizador léxico. De nuevo nos vamos a paquete código, clic derecho, new y crearemos una Java class. A esta le pondremos el nombre de principal, que nos permitirá crear lo que sería ahora sí el analizador léxico. En la parte de class, en medio, declararemos las letras P, S, V, M y le damos tabulador para que nos cree el main principal. En el caso de que no les salga, borren todo, vuelvan a escribirlo y den el tabulador. No hay problema. Muy bien, aquí mismo crearemos un nuevo string que será la ruta donde se encuentra el archivo, precisamente lexer.flex. Muy bien, para eso le damos aquí en código, clic derecho, no, en source package, perdón, clic derecho, properties, y esta ruta de aquí la vamos a copiar, control C, le damos OK, y en esta parte le damos control V. Aquí reemplazaremos los dobles guiones por un guión normal, todos y cada uno. Muy bien, después de la parte de analizador léxico,
le damos otro guión y escribiremos src, que es, digamos, la carpeta donde se encuentran todos nuestros códigos fuentes. Le damos otro guión y pondremos el nombre de código, donde se encuentra nuestro lexer.flex. De ahí daremos otro guión y pondremos, ahora sí, la clase completa, que sería lexer.flex. Muy bien. Una vez hecho esto, nos vamos fuera de la clase main, abajo, y crearemos un nuevo método, que sea público, que sea estático y que sea vacío, que se llame generar lexer, que este método nos permitirá crear el analizador léxico. Muy bien, aquí le pasaremos de parámetro un string, lo mismo, y aquí utilizaremos el file de Java. Ponemos file archivo igual a new, de ahí le dan a control espacio y les marca las opciones. Seleccionan la primera, enter. Esto lo que tiene la ventaja es que ya les importa directamente la clase de file. Muy bien, de ahí le damos otro enter y pondremos precisamente la ruta que le pasamos de parámetro. Muy bien, después de esto utilizaremos ahora sí la clase jflex, que fue la que importamos, la que descargamos en el principio del video. jflex.main.generate y pasaremos el archivo como tal. Ok, una vez hecho esto, nos regresamos a la clase main y utilizaremos precisamente el método que acabamos de crear, generar lexer, y le pasaremos de parámetro la ruta donde se encuentra el archivo. Muy bien, una vez hecho esto, una vez que todo se encuentra correcto, le daremos clic derecho y en Run File a la principal. Bien, una vez hecho esto, les creará todo esto, y si está correcto, les creará ahora sí la clase Java de analizador léxico. Esta ya es la clase que utilizará Java para analizar todas las cadenas que ingresemos. Por último, procederemos a crear ahora sí el frame que nos permitirá analizar la cadena con el lexer que acabamos de crear. Muy bien, en código le damos clic derecho, new, y buscamos el que dice Java JFrame, precisamente. En este caso le pondremos, yo como es notación principal húngara, le ponemos frm y yo le pondré principal. Le damos en next y nos creará la ventana de Java. Muy bien, aquí nos vamos a la parte de palette y buscaremos el que dice text field. Aquí en este tutorial utilizamos un text field para que entremos la cadena y nos analicen un text area, lo que es, ya sea palabra reservada, en un número, lo que sea. Muy bien, al text field le daremos clic derecho, propiedades, y aquí para que se haga más grande precisamente le pondremos un fondo más grande de 24. Muy bien, precisamente le damos edit text, le cerramos y le cambiamos la variable. Estas son buenas prácticas de programación para que no pierdan precisamente los nombres de los objetos que están creando. Le voy a poner txt entrada. Muy bien, una vez hecho esto, nos vamos de nuevo a palette y buscamos el botón. Muy bien, lo mismo, clic derecho, properties, le daremos de fondo más grande, damos close, clic derecho, edit text, y este le pondremos analizar. Le damos en change variable name, le pondremos ptm analizar. Ok, una vez hecho esto, nos vamos de nuevo a palette y buscamos la que dice text area. Ok, este lo ampliamos a toda la ventana. Lo mismo, le pondremos en change variable name, le ponemos txt resultado. Muy bien, aquí si quieren pueden cambiar el tipo de letra o no, como ustedes gusten. Lo guardamos y ahora muy bien, nos vamos a la parte de acción del código. Le damos doble clic o eventos, action y action performance para que nos envíe directamente al método del botón analizar. Muy bien. Una vez hecho esto, procederemos al código para que nos analicen las entradas. Por defecto, el analizador léxico solo puede leer archivos físicos de la computadora. Bueno, físicos como tal. Por lo caso, primero ocuparemos la entrada del JTextField
convertirlo a un documento de texto, y el documento de texto posteriormente analizarlo con el lexer que creamos de la clase Java, precisamente. Muy bien, creamos un file, le llamamos archivo igual a new, ya saben, control espacio, y le dan el file, precisamente, le dan un string, y aquí le van a poner al nombre del archivo que se va a crear. Yo le pondré archivo.txt, y le damos en punto y coma. Precisamente, después de ahí utilizaremos un prime writer que nos permite escribir precisamente en el documento que creamos, y le pondremos escribir. Lo mismo le damos aquí en el foquito que puedes acá, y le damos en add import el prime writer, precisamente. Muy bien, a partir de aquí utilizaremos el escribir para insertarle precisamente lo que pondremos en el archivo de texto. Escribir igual a new, recuerden control espacio, le damos prime writer, le pondremos aquí, le daremos en el de archivo y punto y coma. Aquí desaparece error porque necesitamos precisamente un try catch. Muy bien. Después de esto le damos enter y le ponemos escribir punto print. Aquí dentro del print pondremos ahora sí lo que sería el txt entrada. Le damos punto get text, ya que tendremos el texto del objeto del text field. Después de esto, ya una vez escrito el archivo, le damos en escribir.close para que cierre el archivo. Muy bien, con esto lo que escribamos en el text field se escribirá en un documento archivo que se encontrará en donde se crea el proyecto de analizador léxico. Muy bien, fuera de todo del try catch, le damos doble enter y empezaremos ahora sí lo que sería a utilizar el analizador léxico. Utilizaremos un reader, le pondremos el nombre lector igual a new, control espacio, y aquí le vamos a buscar el que dice buffered reader. Le damos enter, le damos de nuevo enter, y aquí en lugar de que sea reader creemos un new file reader. Ok, abrimos, cerramos paréntesis. Dentro de ahí pondremos el nombre del archivo que creamos acá arriba, que es archivo.txt, y todo lo tengamos con un punto y coma. Muy bien, nos aparece aquí porque todavía no hemos importado las librerías. Le damos aquí el reader y le damos en el file reader, precisamente. Y nos aparece error de nuevo porque, como se aprovechará, necesitaremos un try catch, ya que no se sabe si el archivo está o no en la computadora. Muy bien, después de esto utilizaremos ahora sí ya lo que sería la clase lexer de Java. Lexer, le pondremos lexer igual al mismo nombre, igual a new, control espacio, y le damos en lexer. De ahí le pondremos de nuevo enter, y en vez de ahí le pondremos el lector que vamos a crear, y pondremos punto y coma. Muy bien, enseguida utilizaremos un string que nos servirá como el resultado de toda la cadena que vamos a analizar. Perfecto. Ahora aquí utilizaremos un while. Ya saben, los trucos de Java sirven mucho para eso. WH tabulador y les crea el while directo. Aquí mismo le pondremos true, ya que será un while infinito hasta que se analice pues el último texto del archivo txt. Muy bien. Aquí en este archivo while creamos unos nuevos tokens que son la clase de numeración que creamos. Precisamente, tokens le llamaremos tokens igual a, aquí vamos a poner lexer.ggtext, lex, y punto y coma. Muy bien, aquí de nuevo nos aparece otro error porque vamos a agregarle una cláusula al try catch. Después de esto utilizaremos el if para, en el caso de que no encuentre nada en el archivo, tokens, que sea igual a nulo, o sea que ya no encuentro nada de tokens. Si es igual a eso, le pondremos que la cadena de resultado, que será digamos como la línea final, le tenemos el más igual, y le pondremos fin para declarar que ya fue el último token que se analizó. Muy bien, después de eso todo eso lo pondremos en el txt
resultado. Para que le salga eso, le escriben TXT, control espacio y le dan en el de resultado. Punto append. Perdón, append, no era append. Y volvemos a dar ahí, control espacio y utilizamos el set text. Y ahí le pondremos precisamente la cadena de resultado. Muy bien. Y aquí le ponemos un return para que salga del while infinito que creamos. Muy bien. Para el if, crearemos ahora un switch que nos permitirá cambiar por los tokens que tenemos en la clase enumeración. Esta es la parte donde utilizaremos los tokens para cambiar de estado en el caso pues, de que se encuentre una palabra reservada, un número, un identificador, un dígito, lo que ustedes hayan declarado en la clase Lexa. Muy bien, aquí utilizaremos con el tokens, precisamente. Muy bien, aquí en el caso utilizaremos las palabras que declaramos en los tokens, acá. Por ejemplo, si en el caso de que sea un error, que es digamos lo más común, que no se encuentra nada, el resultado le sumaremos con más igual, le pondremos que el símbolo no existe, símbolo no definido. Ponemos símbolo no definido. Perfecto, punto y coma, le agregaremos el salto de línea y después de eso le daremos el break, precisamente. Ok, otro truco de Java que les puedo enseñar es que seleccionen todas las líneas y le den Control, Shift y con la tecla de flecha para abajo para arriba, como ustedes gusten, y les duplica lo que hayan seleccionado. Muy bien, aquí en error le pondremos ahora sí todas las demás palabras. Esto va a ser un ejemplo rápido, así que utilizaré todas para un solo mismo case. Le pondremos identificador, ya sea que en el caso de que sea un identificador, en el caso de que sea un número, o en el caso de que sea una palabra reservada. ¿Por qué le pusimos reservadas? Sí, le pusimos reservadas, muy bien. Nos mande una cadena genérica, ya que aquí pues le pondremos específicamente qué tipo de identificador es. Muy bien, aquí con el case el problema porque el case sigue analizando hasta que se encuentre con un break. Lo mismo, esto es lo mismo que estuviéramos esto, es lo mismo. Hasta que no se encuentre un break, va a seguir analizando de arriba hacia abajo. Muy bien. Después de esto, en la cadena, le pondremos que el token que encontramos para esto, para sacar el token precisamente que estamos analizando del archivo de texto, utilizaremos el lexer.lexer, precisamente. Muy bien. Aquí hacer el token, le damos más, concatenamos, ahora sí lo que sería, digamos como una descripción, ¿no? Ponemos dos puntos, es un espacio, le cerramos, le damos más y ahora sí sacamos el token de la clase enumeración, que nos dirá, digamos, que la palabra reservada if es una reservada, por ejemplo. No sé, pelo 27 es un identificador, lo que sea. Muy bien. Y después de esto le pondremos el salto de línea. Los saltos de línea no son necesarios, pero ayudan mucho a visualizar el resultado final. Muy bien, y después de esto, ahora sí le ponemos el break. En el caso de default, de que sea algo que no está declarado de arriba, por ejemplo, que no usamos la división, la división, multiplicación, resta, todo esto. Este es un ejemplo básico, repito, únicamente ustedes pueden hacer los casos que ustedes quieran. Aquí utilizaremos ahora sí el resultado más igual, una cadena digamos genérica. Le ponemos que el token analizado será pues, nos muestre precisamente lo que es el token. Por ejemplo, si es una suma que nos diga pues es suma, a fin de cuentas, ¿no? De ahí le concatenamos el salto de línea y le ponemos punto y coma. Y aquí utilizamos el break, precisamente. Y bueno, pues con esto ya sería todo lo que sería para el analizador léxico. Ahora procederemos a probarlo, le damos clic derecho, Run File, y nos creará una ventanita. Muy bien, antes de eso, si quieren que aparezca en la ventana, digamos como en la parte central de la pantalla, le damos this.setLocation relative to y le damos en nulo. Esto asegurará que la ventana aparezca en el centro de la pantalla. Esto es un extra, si ustedes quieren. Muy bien, iniciamos. Por ejemplo, le ponemos aquí el if, que lo declaramos, le damos a analizar, y nos dice, if es una reservada. Aquí obviamente pues es genérico, no pone la una, obviamente. Ahora en el ejemplo le ponemos computadora,
Le damos a analizar y lo crea. Computadora es un identificador. Incluso si le ponemos computadora 99, sigue contándolo como identificador. Pero si le ponemos 99 como tal, un número, le damos en que 99 es un número. Y el fin, que se representa el fin de la cadena. Pues le ponemos, por ejemplo, 99 if, y creará, pues 99 es un número y if es una reservada. Y así sucesivamente. Esto es la base para lo que sería ya lo que sería el analizador sintáctico, el analizador de gramática, todo lo que sigue posteriormente. Eso sería todo por el tutorial. En un próximo video veremos cómo tomar un archivo. Esto está claro al parecer. Voy a compartir el enlace. Si hubiera alguna duda, señora. Ingeniero, ¿vamos a hacer uno igual o vamos a hacer lo mismo? Uno igual. Por ejemplo, lo que no ha tocado es potencia. ¿Qué haríamos con la potencia? Lo que he visto es suma, resta, multiplicación y división. Me ha tocado el número desde el 0 hasta el 10, igual las letras del A a la Z, tanto minúscula y mayúscula. ¿Qué pasaría con la potencia? Les va a servir de ejemplo esto. ¿Está bien? Si hubiera alguna pregunta más. Luis. Hasta ahorita ninguna, ingeniero. Todo claro. Te dije que me escribieses por privado para definir un tema. ¿Lo tienen claro? Emerson, Carmen Rivera. Sí, ingeniero, una consulta. ¿Cómo sería la entrega? No sé si mencionó un informe. Está un informe del aula virtual, que debe ser un informe como el que ustedes realizan, donde se incluya los códigos e interfaces utilizadas. Sobre todo eso. Ya listo, ingeniero. Listo. Si hubiera alguna otra duda. Ingeniero, ¿lo podemos hacer de manera grupal? Ya, ese tema, dame un par de minutos, voy a ponerme de acuerdo con el delegado. Un minuto. Ok. Listo. ¿Escuchas, Dayana? Dayana Cancho. Presente, ingeniero. Listo. ¿Sí me escucha Luis? ¿Se me escucha, no, Luis? Luis Robles. Sí, ingeniero. Listo. Acabamos de definir con el delegado y el trabajo va a ser en grupo de 2.
Todavía hay más integrantes, pero con la experiencia que tenemos, son máximo 2 los que trabajan en el grupo. Son 2, considerando la cantidad de alumnos que tengo. Yo tengo matriculados, a la fecha tengo 46 alumnos. Por ahí me manifestó una persona que no está... ¿Cuál era el apellido de la persona? Hincha, me parece. Hincha, ¿te encuentras? Sí, ingeniero, estoy acá No presente. estás en lista, Hincha, ¿no es cierto? Contigo sería 47. Entendiendo que algunos de tus colegas no están presentes también, como es el caso de Zapata, no ha contestado a la lista, Arias Atencio, Chagua Ramón, Hanampa Castro, que no han contestado. Inge, Chago a Inge, llega un poco tarde, me he demorado. Perdón. Chagua es el único. Ingeniero.